Bienvenidos a otra columna vertebral. Los domingos a las 5:30 de la tarde los visito y nos encontramos para conversar con protagonistas de la vida nacional que tengan mucho que decirnos, mucho que enseñarnos para conocer y amar más esta patria. Hoy estoy con un gobernador que es un colombiano, un ciudadano a quien más de 250.000 de ciudadanos, 270, 280.000 personas, le dieron su confianza y lo pusieron al frente de una región muy bella, muy noble y muy adolorida, muy golpeada por la violencia. Es John Rojas, gobernador de Nariño. Un hombre como uno de nosotros, un hombre común y corriente, un hombre sencillo, un hombre humilde, tranquilo, que hoy tiene la gran tarea de gobernar una región que los colombianos hemos visto en estos días con mucha angustia. La masacre de Samaniego, masacres en Tumaco, desplazamientos en Policarpa, municipios de Nariño, videos donde vemos a la gente saliendo a medianoche angustiada, un bebé llorando en medio de las balas. Gobernador, bienvenido, cuéntenos aquí en la columna vertebral, ¿qué se siente como ser humano de estar al frente de una región tan bella, con tanta responsabilidad y tanta ilusión, pero también con tanto dolor y con la violencia que está regresando? Muchas gracias, senador, por esta invitación. Créame que es muy importante para el departamento de Nariño contar de lo que sucede en nuestra región. El departamento de Nariño es un departamento con muchas dificultades, se ha incrementado nuevamente el tema del orden público con dificultades inmensas, especialmente en sitios como es la cordillera. Usted miró, senador, en Leiva, dos jóvenes que están estudiando y van a entregar su trabajo a una maestra. ¿Iban a la escuela? Iban a la escuela. Ellos son de Balboa, pero como Balboa, digamos, no les puede garantizar la educación en la vereda donde están, ellos les quedaba más cerca a Leiva, y claro, llega a Leiva, entregan su trabajo, y los grupos al margen de la ley, al no distinguirlos a ellos porque no eran de esa región, pues deciden asesinarlos. Así comienzan las circunstancias. Otro hecho muy lamentable, y creo que ustedes lo miraron en las redes sociales, lo que ocurrió en Maguipayán, una masacre donde se están disputando el Clan del Golfo con las disidencias de las FARC, el Frente 30, y donde se envían mensajes de ataques para dar demostraciones de quién es el dueño de esos territorios. Y además filman esos actos crueles. Los filman y los envían para generar el terror. Y claro, pues la gente que está en medio siempre queda la gente. Y se están disputando pues un corredor como es el río Patía y el río Telembí, por donde hoy se saca pues todo el tema del narcotráfico hacia el Pacífico. Entonces, muy preocupados porque nuestros campesinos, nuestros afro y nuestros indígenas quedan en medio de estas circunstancias. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo, senador, dando a conocer de lo que sucede en nuestro departamento. Y luego de esos hechos llega lo de Samaniego, que es muy complejo. Son estudiantes de universidades que por la pandemia decidieron pues llegar nuevamente a su municipio. Los invitan a una reunión social, ahí están, y llegan grupos al margen de la ley sin mediar ninguna palabra de lo que se tiene por ahora entendido. Yo he sido muy enfático en decir, senadores, que no hay necesidad de lanzar teorías ni hipótesis. Lo que queremos es, las familias, es la verdad sobre los hechos ocurridos en Samaniego. Nosotros vamos a ir, gobernador, y usted seguramente nos acompañará, porque es su tierra, su región, a Samaniego con la Comisión de Paz en esta semana que viene. Y a mí me llamó la atención una cosa dolorosa como todas. Todos los testimonios en Samaniego, y usted ya estuvo allí, dicen que estos criminales llegaron y dispararon indiscriminadamente, de manera aleatoria, no llevaban una lista de personas, no iban buscando a alguien, dispararon sobre los muchachos, lo que además comprobaría que esos muchachos son inocentes, porque en las primeras horas intentaron hacernos creer que algo estarían haciendo. Eso también ocurrió en Cali, que hubo una masacre de unos jóvenes. Algo estarían haciendo, es decir, como echándole la culpa a las propias víctimas. Esos muchachos eran estudiantes, ¿verdad? Efectivamente, lo que nosotros llegamos, yo fui a Samaniego y acompañé al señor presidente que se desplazó a Samaniego, y yo hablé con los jóvenes, porque los jóvenes ante todo querían que los escucharan,
Y yo lo que observo es la falta de oportunidades, ¿no? Que en estos territorios no se da para los jóvenes. Y lo que uno observó, yo me reuní con los familiares de las víctimas, todos excelentes deportistas, las familias con gran esfuerzo habían sacado a sus hijos a que vayan a estudiar a la universidad y se encuentran con esta circunstancia. Usted sabe que cuando ya hay un desorden, cuando hay otra vez el recrudecimiento del conflicto, quienes caen en el conflicto siempre es gente inocente, que por sus circunstancias, especialmente en lo que estaba ocurriendo en la pandemia, pues Amaniego es un municipio que ha tenido bastantes dificultades en orden público y que no está en los municipios PEDET. Entonces, la primera solicitud era, si bien es cierto, como esto es a través de una ley donde están los PEDET, pues podría, en esa estrategia que tiene el gobierno de que pueda ser incluido para las zonas futuro, para consolidar, allá se necesita inversión. Y eso es lo que nosotros observamos y ante todo, las víctimas, yo que soy víctima del conflicto, lo que uno quiere es la verdad, el esclarecimiento. Yo creo que son hechos revictimizantes cuando comienzan a circular hipótesis, teorías, afectan mucho a las familias. Entonces lo que se ha solicitado pues a los organismos ya de investigación, en el caso de la Fiscalía, igual los entes como el CTI, la policía, es que rápidamente se pueda esclarecer lo que sucedió en Samaniego. Vea, gobernador, hay muchos casos, uno podría entrar en detalles, pero yo quiero que le comparta a las personas que nos siguen, a los que ven la columna vertebral, una visión más general, más amplia, porque los que defendemos la paz, el acuerdo de paz, usted lo ha defendido, notamos que a veces en las ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, pareciera que los hechos violentos suceden muy lejos, como en otra parte. En la televisión vemos las tragedias del departamento de Nariño, o del Catatumbo, o del Bajo Cauca antioqueño, y a veces en los hogares de las ciudades capitales o en los hogares bogotanos les parece que es una guerra lejana, cuando la maldición del narcotráfico, las violencias, el desplazamiento forzado, todo eso impacta, por supuesto, a Colombia entera y a las grandes ciudades. La paz es en el territorio. Si queremos un país mejor, tenemos que entender a ciudadanos como el gobernador John Rojas y entender qué hay que hacer desde una región como el departamento de Nariño para que la paz verdaderamente se implemente, para que podamos vivir en paz. Ustedes, los gobernadores, tienen hoy instrumentos, herramientas suficientes para resolver los problemas del pueblo que los eligió, o siguen dependiendo de los gobiernos nacionales, son muy centralistas. ¿Cómo se siente usted? Bueno, cuando uno ya está gobernando, especialmente un departamento como es Nariño, lo que uno observa es que existe una marcada tendencia hacia el centralismo. Y es eso lo que uno observa. Ahí está el trámite a la reglamentación de la ley de regalías nuevamente, y ahí hay un atentado, diría yo, nuevamente contra la descentralización, que es la defensa que tenemos los gobernadores, especialmente para poder con los recursos de las regalías, porque el caso del departamento de Nariño, la única fuente de ingresos importantes para atender las necesidades del departamento son las regalías. Los recursos propios son muy mínimos, aún hoy en pandemia. Los recursos dependen pues de la venta, digamos, de los ingresos, del monopolio de los licores. No hay otra rentabilidad, digamos, una renta que el departamento pueda tener para atender sus necesidades. Entonces yo observo eso, siempre dependemos de lo que se decida, del nivel central, nivel central. Uno por eso viaja a Bogotá, esa es siempre la concepción. Uno tiene que viajar a Bogotá a buscar y hacer gestión, porque desde las regiones la verdad es muy difícil, no hay diríamos, una coordinación importante frente a estos temas, y los gobernadores nos convertimos como, digamos, en un enlace entre el gobierno nacional y las comunidades, cuando somos elegidos de manera popular, un mandato popular que nos permite pues tomar decisiones. En materia de orden público, pues si bien es cierto, somos los que debemos garantizar en el orden público, no tenemos las herramientas, porque yo lo que he manifestado, para garantizar la tranquilidad y la paz en el territorio, no solamente es el tema del pie de fuerza, aumento de pie de fuerza, sino la inversión social que debe realizarse en los territorios. Eso es lo que ocurre en nuestro departamento. Y lo otro es el tema de la economía ilegal, el tema del narcotráfico. Pero entonces, antes de ir en eso, fíjese una cosa, usted ha identificado
Para todos los cibernautas que están en otras regiones, nos ven personas en el departamento del Meta, en el Tolima, en Boyacá, mire lo que ocurre. Todos elegimos un gobernador en nuestra región, en nuestro departamento, que tiene problemas presupuestales, porque no hay recursos propios suficientes, en el caso de Nariño, lo que les llegan de las regalías, problemas de violencia o de inseguridad, ahora hablaremos de eso, y adicionalmente los problemas de la pandemia. En Nariño hay por lo menos 3 cosas, entre muchas líneas gruesas. El problema de pobreza y abandono tradicional, el problema de las economías ilegales, de las que va a hablar ahora el gobernador John Rojas, y el problema sobreviviente de la pandemia. Sobre el tema de las regalías, qué bueno que usted lo tocó. Mire, en el 2011, yo soy el autor y ponente de la reforma que permitió que por primera vez a los departamentos no productores les llegaran recursos, particularmente Valle, Cauca, Nariño, Chocó. Este gobierno propuso una contrarreforma, le devolvió un dinero a los departamentos productores, que era el ahorro de las demás regiones, pero entiendo que lo que acaba de aprobarse, que nos informaron había sido concertado con los gobernadores, no lo fue tanto, es decir, siguen dependiendo del gobierno central para usar los recursos que son de ustedes, que son de las regiones. Mire, yo le quiero ahí hacer un ejercicio, doctor Roy. Nosotros, igual en la Federación de Departamentos, no hubo un criterio frente a cuál era la posición de los gobernadores. Se reunieron 10 gobernadores que estaban aquí en Bogotá, porque las decisiones igualmente se toman en Bogotá. Nosotros desde la región por la pandemia no podíamos estar y no hubo ningún consenso frente a la propuesta que se realizaba. Yo fui enfático en decir que el 100% de las regalías debían estar en cabeza de las regiones, de los departamentos. Y se hizo una propuesta que ellos habían manifestado, que firmaron un documento del 60-40. Muy preocupante, porque les pongo un ejemplo. Usted sabe que el tema de las regalías es sobre el valor del barril del petróleo. Nosotros teníamos proyectado en el departamento, en los 4 años, recibir por regalías 2 billones de pesos. Ya con el ejercicio hoy sobre el valor del barril del petróleo. En los 4 años. En los 4 años. Óigame esta cifra, 2 billones para 4 años, para casi 2 millones de nariñenses, que es casi lo mismo que le regalaron a un señor que se llama Efromovich en Avianca, ¿no? Bueno, y le dicho cuento, sea de paso, para que se entonces, den cuenta a dónde va la plata. Ahora, con la aplicación del valor del barril del petróleo, doctor Roy, en los 4 años recibiríamos 800 mil millones de pesos. Mire, menos de la mitad. Ya vamos en la mitad, pero ahora vamos, que usted sabe que ciencia y tecnología ya tiene unos recursos asignados, o sea que uno no puede contar con los 800 mil millones de pesos. Y llegamos a 320 mil millones de pesos. Si le aplicamos la fórmula de un acuerdo 40. que no estamos, digamos, no estuvimos ninguno de los gobernadores en esa concertación, en el caso del departamento de Nariño recibiríamos 200 mil millones de pesos. La 10ª parte de lo que teníamos. Ahí quedaríamos para el bienio, o sea que 400 mil millones para los 4 años. Entonces yo tengo ahí ya una grave dificultad. Queda desfinanciado mi programa de gobierno, mi plan de desarrollo. Y le pregunto otra cosa. No solamente el gobierno le echa mano a los recursos centralizando, usted nos está contando que el 60-40, fíjese que los colombianos y los senadores creíamos que estaba concertado con los gobernadores, y puede ser muy oportuno porque aún no se vota la conciliación. Pero además hay otra cosa, el FAE, el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que nosotros creamos para que hubiese recursos en las vacas flacas. Con la pandemia, como todos sabemos, el gobierno le echó mano a esos recursos y se los mandó al FOME. Esos recursos yo he venido exigiendo desde marzo, desde que empezó, que se los devuelvan a las regiones para que puedan pagar los salarios de los hospitales, a los empleados, para que puedan hacer hospitales de campaña, para que puedan hacer bancos de plasma, en fin, para prepararse, para darle de comer a la gente, a su gente, porque este gobierno no ha querido otorgar la renta básica. Hoy usted tiene, por ejemplo, de esos recursos del FOME, que también eran suyos, de las regiones y que ya no lo son, sus hospitales al día, o todavía hay, por ejemplo, trabajadores de la salud a quienes les deban salario. Bueno, el tema de la salud en el departamento, doctor, que usted muy bien conoce, en la peor de las crisis y llega la pandemia. Claro, se evidencia toda la problemática que existe y efectivamente, salarios adeudados, las ESES en los municipios, especialmente de la costa pacífica, todas en riesgo financiero alto.
Por eso nosotros hemos propuesto ahí un modelo diferencial de atención en salud para la costa pacífica y la cordillera, porque tiene muchas dificultades. Y ahora, igualmente, ¿qué ocurrió con nuestros hospitales? La facturación se bajó, la gente no va a demandar los servicios a los hospitales y nos hemos dedicado pues simplemente hoy es a buscar cómo atender la pandemia en capacidad resolutiva en unidad de cuidados intensivos. Le quiero comentar, doctor Roy, el departamento de Nariño contaba con 147 camas de cuidados intensivos al inicio de la pandemia y de ahí tuvimos que destinar 47 para atender el COVID-19 y 100 dejar porque las demás enfermedades pues no se detienen y ahí están. Hoy hemos llegado ya a crecer en 150 camas de cuidados intensivos, con recursos propios del departamento y el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Pero ha sido siempre un tema de un trabajo, porque usted sabe, doctor, que no solamente es con el ventilador que usted puede colocar a funcionar una unidad de cuidados intensivos. Le pongo el ejemplo de Tumaco. Nunca en la historia de Tumaco existían camas de cuidados intensivos. Entonces no solamente es el ventilador, son las camas, es el personal y por eso uno sí tiene que hacer un reconocimiento a ustedes que son, digamos, que están en la primera línea en el combate sobre el COVID-19, todo el esfuerzo que se ha hecho en el departamento. Entonces la pandemia también nos llevó a destinar más de 100.000 millones de pesos. Que tampoco los tenía presupuestados. Claro, entonces lo que sí uno queda claro es que termina la pandemia, y quiero que ojalá esto sea rápido, sí queda fuerte un sistema de salud, pero 100.000 millones con recursos propios. ¿Para qué? Dotar con ambulancias terrestres y acuáticas. Proyecto del departamento. Recursos suyos. Recursos de las regalías. Sobre ese tema, una pregunta y una buena noticia que le vamos a dar a los que nos siguen. La pregunta es, todavía hoy, 5 meses después, a pesar de que el gobierno nacional se llevó la plata de la emergencia, no le ha pagado salarios a trabajadores de la salud, todavía les deben, porque eso es lo mínimo que tenían que hacer, ponerlos al día y formalizarlos. Bueno, ahí se dio una oportunidad, se sacó una convocatoria del Ministerio de Salud para que presentaran, digamos, las deudas anteriores al inicio de la pandemia. Ley de punto final. No, autorizaron un pago de los salarios, ¿ya? Pero habían esos que habían hecho un esfuerzo de haberlo pagado, habían sido cumplidas y dejaron de pagar lo normal. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hoy hay una cartera grande de pago a digamos, a la prestación de servicios de salud para el tema laboral sobre la cartera ya corriente. Entonces, ahí hemos venido también insistiéndole al ministerio que apoyen esas circunstancias, porque unos hospitales, y esas fueron juiciosas, pagaron lo de atrás y ese beneficio solo era para quienes aún adeudaban el pasado. Como médico y colega de los trabajadores de la salud, gobernador, en sus conversaciones con el ministerio, yo sé que usted lo hace permanentemente, pero no olvidemos que a los trabajadores de la salud hay que formalizarlos. Más del 70% están tercerizados, trabajan a destajo, y por supuesto a ellos se les exige que nos salven la vida. Y a propósito de salvar la vida, esto me parece interesante. Antes de esta conversación, el gobernador me recordaba que él ya tuvo COVID, y él y su señora y sus 2 hijitas. Así fue. Y hoy esas 4 personas, incluyendo el gobernador que está aquí, ya se curaron. Y eso quiere decir que tienen anticuerpos, que están inmunes. Bendito sea Dios. ¿Qué tan duro les golpeó? Bueno, todo tiene una afectación grande. Primero, la noticia cuando uno le llega que tiene COVID positivo. Mi esposa tiene unos síntomas, se practica el examen y le dan el resultado y sale positivo. Igual, el drama. Igual, yo estoy responsable de mirar mi departamento. Entonces, inmediatamente la prueba, salgo positivo, mis hijas también positivo, y entonces comienza un drama. Sí hay una discriminación total, porque ¿usted sintió eso? Claro, ya los amigos ya no llegan, y claro, por todas las circunstancias. Otros, los temas también, pues que uno se limita en muchas circunstancias, y el drama para la familia, muy complejo. Cuando pasaron los 14 días, que fue la experiencia que tuve yo con mi hija también, y ya usted sabe que el virus fue derrotado, ¿sintió alivio? ¿Cómo se sienten hoy? Con toda la fuerza. Yo nunca perdí pues la esperanza de seguir trabajando. Yo me dediqué con más fuerza. Yo decía que podíamos salir adelante. Además, uno ahí sí siente el apoyo de la familia,
todos estábamos contagiados, todos teníamos que cuidarnos. Nariño nos necesitaba a todos, entonces creo que eso fue también una gran oportunidad porque también la salud mental es importante. Inmediatamente culminé pues, mi cuarentena, pues había pasado días de lo de Samaniego. A Samaniego, a seguir trabajando. Digamos, pero ya se sintió, digamos, con un enemigo menos. Sí. El COVID había sido derrotado. Y yo digo que de aquí en adelante lo que tenemos que decir es que vamos a derrotar esta pandemia para dedicarnos efectivamente a superar las demás dificultades que tiene el departamento. Este ejemplo de John Rojas y la familia, ¿por qué se los traigo a colación aquí en la columna vertebral? Porque esto, óiganme la cifra que está contando John Rojas, el gobernador de Nariño, puede ser lo que ha ocurrido afortunadamente a 7 o 14 millones de colombianos. Fíjense este dato. El Ministerio de Salud apenas hace un par de días informó que estábamos cerca de 650.000 o 660.000 casos positivos, pero que por cada caso positivo que le han hecho a su familiar, al amigo, que usted sabe, la muestra, el hisopado y sale positivo, puede haber, John, entre 10 y 20 colombianos que tuvieron ya el virus, asintomáticos y que nunca les hicieron la prueba. Es el subregistro. Si tenemos, para hablar de cifras gruesas, cerca de 700.000 colombianos positivos ya en los próximos días, pero hay 10 más que también superaron el virus y no lo supimos, estamos hablando de 7 millones de colombianos. Si no es el 10, es 20 veces más, pueden ser hasta 14 millones de colombianos que están como John Rojas hoy, gracias a Dios, fuertes, inmunes, con defensas. Por eso está empezando a bajar la curva en muchas ciudades de Colombia. Es lo que se llama la inmunidad en rebaño o en barrera, y lo que esperamos funcione ahora que se ha abierto la economía por decisión del gobierno nacional. Eso, claro, son apenas 7 o 10 millones de personas y somos 50 millones. Los demás y todos tenemos que tener tapabocas y seguirnos cuidando, porque hay gente que sigue expuesta y el virus no se ha ido. ¿Usted nota, gobernador, que en algunas regiones de su tierra querida empieza a bajar la curva, y donde no está bajando, por qué sigue subiendo? Bueno, y casos son puntuales, caso de Tumaco. En Tumaco fue un brote muy fuerte, subió enormemente, era un tema incontrolable. Inmediatamente nos desplazamos a Tumaco, allá formamos grupos interdisciplinarios, toma de muestras, pero lo que uno observó, que hoy tiene 1.800, creo, tumaqueños tienen positivo, han salido positivo, sí mira que ellos tuvieron una circunstancia hoy ya de un control, digamos, hoy la pandemia no está creciendo, y lo que uno observa es lo que usted manifiesta, doctor Roy. Creo que hubo un contagio generalizado y ya el COVID no tiene por dónde más desplazarse. Y así fue toda la costa pacífica. Para mí era una preocupación grande. Hablando del tema de Tumaco, porque no tenía unidad de cuidados intensivos, un reto inmenso. Fue lo que pasó en Leticia, en el Amazonas. Y entonces todos los pacientes de Tumaco tenían que llegar a Pasto, entonces me congestionaba Pasto, y ese era lo otro que Pasto comenzó a crecer. Hoy Pasto sigue creciendo, pues claro, porque la población es de 500.000 pastuzos, entonces claro, sigue creciendo. Tumaco fue lo igual. Es decir, Ipiales fue igual, y también ya hay un comportamiento. Yo siempre lo manifesté, para Nariño era grave la situación, porque pues somos frontera con el Ecuador, y el caso del Ecuador fue muy crítico. Entonces yo creo que eso es lo que está ocurriendo en el departamento, y sumado a otro, es que hoy los protocolos dicen, si en la familia sale un positivo, todos tienen que aislarse y no se les hace ya pruebas a los demás. O sea, eso sí que es importante, claro, fíjense. Entonces, yo he dicho que estamos en el momento, por decisión del gobierno nacional, del sálvese quien pueda. Es decir, si usted está positivo o si tiene síntomas, lo que tiene que hacer, como ha dicho el gobernador, es aislarse, es encerrarse para no contagiar a los demás. Y si usted no está positivo, pues cada vez que salga a la calle, y ahora todo el mundo está en la calle, tiene que tener su tapabocas, y tiene que lavarse las manos, y tiene que mantener la distancia, porque usted no sabe, como en este caso, que yo tengo la fortuna de estar con una persona que está inmune, que ya no tiene el COVID, pero eso no lo sabemos en la calle. Entonces, tapabocas para todos. Ustedes ya abrieron, gobernador, en su departamento, restaurantes, hoteles, ciertos espectáculos, porque la gente necesita comer, la gente necesita trabajar.
¿Ya empezaron a abrir la economía? Sí, nosotros lo que hicimos al arranque de la pandemia sí fuimos muy restrictivos, ¿no? Primero solicitamos el cierre de la frontera, nosotros solicitamos, y ahí evidenciamos un problema que se lo quiero contar, doctor Roy, 37 puntos irregulares en la frontera con el Ecuador. O sea, pasos ilegales. Claro, no hay control en la frontera, o sea, ese es un indicador muy complejo para Colombia y para el departamento de Nariño. Hay 37 puntos por donde uno ingresar. Muy difíciles de controlar por las condiciones geográficas de los terrenos tan difíciles. Entonces, ese es uno de los temas que era el reto. Y luego también lo que uno observa es que había que hacer un cierre, y claro, nos fuimos en el cierre general, en el aislamiento obligatorio. Nosotros hicimos antes del obligatorio un voluntario de campaña pedagógica y la gente sí se cuidaba. En eso, la verdad, los nariñenses somos en esa circunstancia muy objetivos en hacer esas medidas. Hoy que ya... pues ya nosotros dejamos de tener, digamos, la capacidad para reglamentar el tema de las medidas restrictivas. Ese es un tema también bastante complejo. Ya los gobernadores no tenemos la capacidad de reglamentar y se la entrega el gobierno nacional a los alcaldes. Entonces lo que hoy queda es en responsabilidad de los alcaldes. Entonces lo que vamos a hacer es ahora acompañamientos, porque hay municipios que comienzan a crecer, entonces hay que poner medidas también restrictivas. Nosotros veníamos con los toques de queda, hoy ya no se puede con lo que el gobierno nacional... Ahí hay cierta injusticia, ¿no? Y bueno, que lo sepan quienes lo ven, que lo sepan los nariñenses, porque el gobierno, ya lo dijimos, centralizó los recursos, y no pocos, 25 billones de pesos que eran de las regiones, incluyendo el FOMPET. O sea, el gobierno nacional le echa mano a la plata. Nosotros ahí teníamos 165 mil millones de pesos. Que eran de ustedes, y se los echaron para Bogotá. Pero la responsabilidad, mire lo que nos está contando el gobernador y todos los gobernadores y alcaldes. Ahora la responsabilidad sí se la descentralizan a los alcaldes. Entonces yo cojo la plata, no invierto verdaderamente en las regiones, no les doy para que pudieran tener renta básica, tampoco pago salarios de los hospitales después de 5 meses en muchos casos del país, y ahora usted, alcalde, usted, gobernador, ve a ver cómo abre, y usted es el que tiene que ver cómo hace para controlar los nuevos brotes. Entonces ahí hay un reto grande. Entonces tenemos que mirar el comportamiento de Pasto. Nosotros aumentamos en cuidados intensivos, estábamos en alerta roja, o sea, emergencia hospitalaria. Hoy, como ampliamos más unidades de cuidados intensivos, pues baja nuestra gradualidad en eso. Pero ahora hay que mirar, que ustedes saben que la apertura se hizo el 1 de septiembre, uno hay que esperar 2 semanas, porque es efecto, digamos, retardado el tema del COVID, porque el contagio usted lo detecta es al 5.º día. En las pruebas PCR, que ahí tuvimos un buen reto en Nariño, tenemos el laboratorio de PCR, nos han ayudado las universidades como la de Antioquia, como la Universidad del Rosario, porque la verdad ese sí tiene especificidad, ¿no? Eso es lo que no, esa es la prueba específica. Esa es la prueba, ya, porque las pruebas rápidas, muchas dificultades. Mucho falso negativo. Para quienes se hacen pruebas de la cajita, si sale negativo, no se confíe. Si sale positivo, es muy seguro que lo tiene, pero tiene muchos falsos negativos. Entonces, no es confiable. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Nosotros tenemos que, por ejemplo, el caso de Pasto, es la estrategia PRAS, ¿no? O sea, ir a búsqueda, ir a buscar los casos. Y lo otro es donde exista brotes fuertes, pues cerrar barrios, ¿no? O sea, ya es ir a como Pero más... los restaurantes ya abrieron. Los restaurantes los abren con todas las normas de bioseguridad. Lo que no sea, digamos... El comercio. El comercio ha venido gradualmente ya con apertura, pero usted sabe que en el departamento de Nariño, pues allá es la informalidad, entonces usted mira es el trabajador allá y en informal. Colombia, querido John, 12 o 13 millones de colombianos viven del trabajo informal, por eso no podían aguantar más la cuarentena sin ingresos garantizados. Así es, entonces ese es el grave problema. Entonces la gente pues por sostenimiento pues sale a las calles. Pero que salgan, ¿no?, con tapabocas. Entonces ahí tenemos que hacer yo creo que hoy viene una campaña más fuerte educativa y pedagógica. Porque no hay otra forma, ya no hay cómo detener esta circunstancia. Pero mire las buenas noticias, porque tenemos que despejar un poco tanto miedo, tanta angustia natural que hemos tenido, tanto encierro, y es bueno aliviar también con noticias reales buenas. Y esto le está pasando a muchas regiones del país. Hay más unidades de cuidado intensivo, eso tranquiliza. El pueblo es sabio y entonces ustedes se sorprenden, gobernador, usted se sorprenderá de la cantidad de personas, amigas, médicos inclusive, que sin esperar la lentitud de los gobiernos, entonces
cuando tienen pacientes con síntomas usan ivermectina, usan acitromicina, usan moringa, usan cualquier cantidad de plantas medicinales. La gente se rebusca y se da mañas, como decimos en colombiano, para cuidarse. Bien, por esas razones, porque ya estamos llegando, como usted dice, a un punto en que el ataque del virus ya fue el más fuerte y estamos llegando a cierta inmunidad en rebaño, porque ustedes han logrado más unidades de cuidado intensivo. Por todo junto, hoy yo soy optimista. Creo que estamos en mejores condiciones y que si nos cuidamos los colombianos y no tenemos otro pico, repito 1000 veces, usando tapabocas, lavándose las manos, teniendo aislamiento, vamos a derrotar este virus y va a desaparecer. Todas las pandemias en el mundo han desaparecido. En la historia de la humanidad se autocontrolan. Ahora usted dejó un tema pendiente, que es quizá el más difícil de su gobierno y de todos los gobiernos: la maldición del narcotráfico, las economías ilegales. El ministro de Defensa, y de paso les cuento aquí entre nos, que no nos vean sino unos cuantos miles, nos quedó mal, se comprometió conmigo a montar unos hospitales de campaña en Nariño y no lo hizo. Pero el ministro de Defensa le ha dicho a los colombianos que todo lo que ha ocurrido, incluyendo las masacres de Samaniego, son por el narcotráfico. Y claro, el narcotráfico es una maldición, pero hay otras economías ilegales, la minería ilegal, hay despojos de tierras, en fin, no se puede reducir todo a eso. Sí es el principal enemigo, el narcotráfico, sin duda. Y entonces, usted ha tenido una posición muy clara y muy valiente sobre este asunto. ¿Cómo hacer para resolver el tema? Ministro de Defensa dice, si hay masacres, fumiguemos con glifosato. A usted le he oído decir, hay campesinos, usted nos dirá ahora cuántos, que quieren sustitución voluntaria de cultivos y que el Estado se comprometió con ellos en el programa PENIS. La sustitución voluntaria de cultivos es mucho más eficaz en la historia, no hay tanta resiembra. El glifosato tiene problemas medioambientales, envenena las aguas. Usted hoy, que está gobernando, sigue pensando y sintiendo que la solución más inteligente es la sustitución voluntaria de los cultivos. ¿Qué hay que hacer en Nariño? Bueno, nosotros ya hemos diseñado un plan que se denomina acuerdos de raíz. Es un planteamiento que nace del querer de las comunidades indígenas, afro y campesinas. Fui al municipio de Policarpa, allá lo construimos. Hay una mesa técnica que por un decreto departamental la reglamentamos y ahí comenzamos a hablar de temas importantes. De manera voluntaria, por ejemplo, los campesinos en Policarpa van a hacer erradicación de manera voluntaria, ellos, a iniciativa de ellos, de 150 hectáreas. Pero lo que yo he dicho, ellos lo hacen de manera voluntaria, pero tiene que existir una oferta del Estado. Nosotros hablamos de los PENIS por el tema del acuerdo de paz, pero tan solo fueron beneficiadas 17.000 familias que están concentradas en Tumaco y otro poco en Ipiales, en Jardín de Sucumbíos. Y firmaron acuerdos más de 30.000 familias que están dispuestas a hacer la sustitución alternativa de manera concertada. Yo por eso digo, hay que agotar esa herramienta. ¿Qué pueden sembrar esas familias? Bueno, ¿De sustitución por qué? ¿Cacao? Hay productos importantes, por ejemplo, el aguacatejas ha cogido una fuerza muy ¿La buena. qué? Aguacatejas. Ah, el aguacatejas, que Sí, tiene un mercado es muy grande. un mercado importante. El limón Tahití, ¿no? Y también se ha venido hablando de proyectos importantes como el tema del coco, que es aprovechable en su 100% el coco. Eso para nosotros es también algo súper necesario para estas zonas. El café, estas zonas también se han convertido en zonas cafeteras. Y lo que otro es que el departamento de Nariño tiene licencia también para temas de cultivos, digamos hoy, como es el tema del cannabis. O sea, hay una intención importante por parte de las universidades en iniciar esta investigación y tienen licencia que permitirían ante todo pues un tema, diríamos, de una economía que le daría una dinámica, pero como lo hemos venido manifestando, doctor Roy, todo eso se puede hacer, pero si no tenemos vías en buenas condiciones, si no hay una transformación de nuestros productos,
Pues eso ha O sido sea, de infraestructura vial para sacar los productos para sacar de los los campesinos. productos, porque mire, en la costa pacífica tanto es el tema de no hay cómo ingresar y la cordillera lo propio. Entonces, Entonces, es lo que pensamos con los PEDEC. con los PEDEC tenía que ver Ese es llegado el acuerdo a eso, de paz, claro. que el Estado llegue a desarrollar esas Yo, regiones. por ejemplo, yo que he dicho del PEDEP, los PEDEP, especialmente es que debía haberse invertido primero en tener las condiciones, porque si usted llega con un proyecto productivo y no tiene cómo sacarlo, pues se convierte en un grave problema. Una frustración. Y yo lo viví en Tumaco. Yo fui al otro día de haber ganado las elecciones, fui a mirar qué era lo que ocurría con el PENIS. Y me encontré yo, testigo de lo que ha ocurrido, no tenían asistencia técnica en ese momento. O sea, les había llegado el programa de soberanía alimentaria, que era el primer paso, pero no tenían asistencia técnica. Entonces, perdían el esfuerzo que se había realizado. El Estado tiene que llegar al territorio. Cuando no llega, llegan los violentos y la pobreza se mantiene. Pero piense en esto, querido gobernador John Rojas. Puede haber a esta hora una persona en la zona del Poblado, en Medellín, en el Parque de la 93 en Bogotá, en un apartamento del oeste en la ciudad de Cali o en Manizales, y puede estar pensando, hombre, ¿por qué no fumigan todo eso con glifosato y acaban con esos cultivos? Explíquele usted, que conoce el tema y está en el terreno, ¿por qué es que no resuelve el problema fumigar todas las áreas campesinas con glifosato? ¿Cómo hace para que si hay una señora que nos está viendo hoy que de buena fe dice, hombre, ¿y por qué no fumigan todo eso y acaban con ese problema de narcotráfico? ¿Qué es lo que pasa con el glifosato? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? De todas formas, el tema del glifosato, que ya está demostrado que atenta contra la vida y el medio ambiente, eso está demostrado. Ahí lo que hoy el ANLA está mirando es que tenga la mínima afectación, ¿no? Ahí se han presentado acciones constitucionales. Un juzgado administrativo de Pasto acaba de suspender la socialización que estaba haciendo el ANLA para entrar a la fumigación. ¿Por qué los campesinos no quieren que se fumigue? Bueno, lo que yo observo es que no es la fuerza la que se debe imponer ahí. Los campesinos quieren hacer sustitución concertada y está demostrada que la resiembra es mínima cuando se hace este tipo de acciones. Cuando es por la fuerza, ¿qué es lo que estamos observando? Y yo lo quiero decir, por ejemplo, hay hoy problemas en Policarpa, en Leiva, donde los campesinos están saliendo a frenar la erradicación forzosa que está haciendo el ejército. Y ahí se convierte hay más en un grave violencia. problema. Claro, hay una confrontación entre las comunidades. Porque y si el usted le ejército. quita a esas familias campesinas y no les da con qué comer, pues la gente sale a defenderse. Y la resiembra, no pasemos tan rápido por ahí, la resiembra con la sustitución voluntaria es de menos del 6%. La resiembra con la fumigación de glifosato es del 67% o más. Es un fracaso, pero además, en favor de unos seres muy chiquiticos, que nadie habla por ellos, pero que son claves para la vida humana, las abejas. Solo les pongo ese ejemplo. Cuando usted envenena el aire con avionetas, con glifosato, envenena el agua, los cultivos de pan coger, la huerta del campesino, la gallina, pero además las abejas. Y entonces la polinización de toda la cadena se destruye. Y eso es un daño ecológico enorme que no se ve, pero que tiene impactos muy grandes. De manera que seguiremos insistiendo en la sustitución voluntaria de los cultivos. Yo voy a dejarlo ir porque usted tiene una agenda muy apretada, muy dura, está aquí en Bogotá haciendo eso que nos dijo al principio. Les toca hacer de enlace, ir a golpear puertas, ir a pedir para su departamento. La mayoría de gobernadores y alcaldes tienen esa angustia porque los ciudadanos, sus vecinos, los que lo vieron crecer, dicen, ole, el John está de gobernador, ahora sí se va a resolver todo. Y resulta que usted tiene angustia porque no puede, porque no tiene, ya nos dijo, ni presupuesto, ni autoridad real, no hay descentralización. Usted es un hombre que yo lo conozco, sencillo, tranquilo. ¿Usted dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cuáles son esos vecinos? Que dicen, uy, mire, el John, quien lo viera, yo lo conocí de pantalón corto y está de gobernador. ¿Eso en qué calle creció usted? ¿Dónde? Bueno, yo soy de un municipio de Huesaco, mejor clima del mundo, zona cafetera. Ahí estudié, hice mi primaria, mi secundaria y luego me fui a estudiar a Cali. Yo estudié en Cali, viví en Agua Blanca, viví en Comuneros 2. Para los que no trabajaba conocen, y Comuneros estudiaba. 2 es uno de los barrios del distrito de Agua Blanca, que es una zona
que tiene también muchas carencias y mucha pobreza. Y trabajaba y estudiaba, igual que pues su historia, doctor Roy. Entonces también fui taxista. ¿Usted fue taxista como yo también? Claro, yo trabajaba en un taxi que tenía un primo, lo trabajaba porque con eso podía sostenerme. Y luego regreso a Nariño, me tocó regresar, digamos, de manera apresurada porque terminando mi carrera asesinaron a mi padre. Entonces yo soy víctima del conflicto. ¿Quiénes lo asesinaron? Las FARC, y yo me senté con las FARC en el tema del proceso de paz. Hace pocos días también una manifestación donde el perdón y la reconciliación para construir un nuevo país. Mire, que tan valioso eso, John, tan valioso. Nadie está obligado a perdonar, pero cuando usted da ese testimonio de perdonar a los que mataron a su padre, permite que el odio se vaya y que dejemos de matarnos. Claro, y uno piensa ya en las hijas. Tengo mis hijas, yo quiero también que los hijos de muchos colombianos puedan vivir en un territorio de paz. Por eso incansablemente defenderé la paz. Defendí la paz en el departamento de Nariño. Nariño le apostó a la paz, por eso tenemos una agenda muy clara en la defensa de la paz. Y lo otro es que quiero decirle, senador, yo desde el inicio de mi gobierno yo realicé una agenda, se llama la Agenda 21. Son 21 puntos. Ninguno nuevo. Todos son las promesas de muchos gobiernos incumplidas. Entonces ahí está la doble calzada Pasto-Popayán. Está la variante Timbío-El Estanquillo, que resolvería pues en gran medida nuestra conectividad terrestre con el centro del país. Está la variante San Francisco-Mocoa, que hoy ya se habla de la variante San Francisco-Mocoa. El señor presidente en la locución del 20 de julio y el 7 de agosto manifestó de ya inyectarle recursos. Pero me dio un salto usted, y yo estaba acompañando a ese joven estudiante que salió de Huesaco, que estaba en Comuneros 2, un barrio popular de Cali, que estaba estudiando con esfuerzo y que le mataron a su padre. ¿Cómo es posible que ese joven estudiante de origen campesino, que viene de un pueblito que la mayoría no conocen, Huesaco, en el sur del país, que está en una zona popular y que además le asesinan a su padre, llegue a ser gobernador? Bueno, ese es un milagro. Ese es un tema de los retos que uno se impone, ¿no? Uno comienza a trabajar por la paz y la tranquilidad y terminé mi carrera pues en medio de esa problemática. Y tenía que sacar mi familia adelante, mis hermanos menores, mi mamá ama de casa, y me puse a estudiar una maestría en criminología, porque yo quería saber cuál era el producto de todo esto, ¿no? Uno tiene que mirar también que hay unos factores. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la violencia? ¿Ya? Entonces hice ese trabajo muy importante y eso me conllevó a iniciar también en un liderazgo, ir demostrando de las capacidades. Y un día en Tumaco con unos amigos me dijeron, oiga, Johncito, ¿por qué no se lanza a la gobernación? Y me inquietó eso, y eso ya no lo pude sacar de mi mente. Yo no he sido concejal, yo ni he sido alcalde, ni diputado. ¿Usted no fue diputado? No, yo no hice esas etapas, sino que creo que mi Dios y la vida me prepararon para hacer un reto grande. Y cuando miré que era la gobernación, lo hice. En las pasadas elecciones, pues, se perdió, y yo seguí en mi trabajo, sí. Luego me dediqué en un tema muy importante para mí, como fue el paso por la Defensoría del Pueblo. Fui defensor y estar muy de cerca con nuestros líderes sociales y líderes comunitarios. Intenté en una propuesta importante de unidad por firmas. Yo me fui por firmas y luego una convocatoria hacia los diferentes fuerzas políticas. Ganar. Yo quería cerrar esta conversación con ese toque humano para transmitirle a los colombianos esperanza. Aquí hay un hombre que no es heredero de ninguna casta, que no es multimillonario, que no heredó fortunas. Un hombre sencillo. Sí se puede. Un colombiano sencillo, una colombiana sencilla, una mujer estudiosa, juiciosa, un hombre echado para adelante, puede lograr las metas, puede vencer los obstáculos. Hay un ejemplo de vida aquí, y ese ejemplo de vida hoy tiene la tarea, le quedan 3 años y más para lograr que otros colombianos y colombianas que tengan ilusión de servir en la vida y de salir cara adelante a sus familias lo puedan hacer en Nariño y en el resto de Colombia. Les hemos compartido, John, a las personas que nos siguen una historia de vida y el ejemplo de un colombiano que tiene que gobernar una región muy adolorida,
tratando de entender por qué nos matan a los estudiantes, por qué la violencia, por qué el narcotráfico, pero también las soluciones, las dificultades de ser gobernador en una región. Qué bueno haber conversado hoy con usted y yo quiero que les dé un mensaje de despedida a quienes nos ven, que son personas como uno de nosotros, son ciudadanos comunes y corrientes que quieren entender cómo se gobierna un país y cómo podemos salir adelante todos. Sí, muchas gracias, doctor Roy, por esta oportunidad y decirles a todos quienes nos miran a través de las redes sociales, es que hay que seguir adelante, toda la fortaleza, todos podemos fijarnos unas metas, unos objetivos y lograrlos, y servirle a nuestra patria es muy importante en estos momentos tan difíciles. Seguiré en ese reto de defender la paz, de buscar la tranquilidad, con inversión social y ante todo con una esperanza grande de que en el sur de Colombia inicie la paz que todos buscamos. Bueno, muy bien, nos vemos en la próxima columna vertebral. Claro que hay esperanza, claro que hay futuro. Derrotaremos el COVID. Hay que acabar la maldición del narcotráfico, hay que apostarle a esos campesinos, hay que producir más comida, más alimento, hay que creer en esa sustitución voluntaria de los cultivos, hay que repensar a Colombia para hacer descentralización verdadera, que los que gobiernan las regiones tengan con qué ayudarle a su pueblo, y hay que hacer una Colombia más justa. Hay mucha tarea por hacer, pero se puede hacer y hay con quién hacerla. Feliz tarde a todos.